Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Celia Gallego y hoy os vengo a hablar sobre un tema que me habéis pedido un montón y es cómo empezar en el óleo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar los materiales básicos y además cómo cuidarlos y digamos los primeros pasos dentro del óleo y cómo pintar. Pero pronto haré un speed painting con todos los pasos hablando en voz en off o directamente en el vídeo, explicándoos paso a paso tranquilamente cómo se pinta a óleo, cómo pinto yo a óleo, porque seguro que hay millones de técnicas. Pero para que no quedara muy largo, en el de hoy os voy a hablar de los materiales que un principiante debería comprar la primera vez que quiere pintar con ellos y también sus cuidados y además pues un poco, ¿no?, cómo comenzar a pintar. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. Yo empecé a pintar a óleo en la academia de pintura a la que iba de pequeña y lo primero que me dijeron, nada más decir quiero empezar a pintar a óleo, fue comprarme un maletín. Me acuerdo que creo que era un maletín de Titán, que de hecho en un vídeo lo pinté y tal porque lo tenía muy destrozado. Y en él venían pues también las pinturas, algunos pinceles y demás. No es necesario comprarse directamente un maletín, de hecho yo no lo haría ahora mismo, me compraría un maletín vacío y yo metería las cosas que quiero comprar. Lo primero que vamos a necesitar obviamente son los óleos. Hay millones de marcas de óleos, están Titán, están Van Gogh, está Rembrandt, hay un montón de marcas de millones de sitios, pero yo la que más recomiendo y la más económica son los de Titán. Dentro de la marca de Titán hay millones de colores y millones de tipos de tubos. Por ejemplo, yo los que suelo comprar son los pequeñitos, que son estos de aquí. No sé si pone cuántos... Sí, son 20 mililitros. Yo suelo comprar el de 20 mililitros, salvo el blanco. El blanco, como le vamos a utilizar absolutamente para todo, le suelo comprar el más grande, que es algo más caro, pero bueno, merece bastante la pena, yo creo. No todos los tubos de óleo valen lo mismo, de hecho, o sea, depende de qué serie sean, van a valer más o van a valer menos, pero están a partir de unos 4 o 5 euros hasta 20, 30, incluso 80 euros. De hecho, el óleo más caro que tengo es este de aquí, que es el morado, a ver si me enfocas, ahí. El morado, porque es un color complicado, es un color, no sé, es de serie 6, pone serie 6, sí, es de serie 6 y es de los más caros. Yo lo compré porque utilizo muchísimo el morado y cuando hacía las mezclas no me terminaba de quedar un morado que a mí me gustara y me costaba mucho sacarlo. Entonces dije, bueno, prefiero gastarme un dinero en comprarme este tubo y cuando sea estrictamente necesario que no encuentre el color o tal, pues lo voy a usar. Pero cada persona va a tener su propia paleta de colores, esto ya lo hablé en un vídeo anterior. Y cada persona pues va a elegir sus colores en función de qué tipo de cuadro haga o, como hacía yo antes, ahora mismo ya no, lo primero que hacía yo era tener una paleta para todos los cuadros, que era pues una paleta de básicos que eran blanco, amarillo, naranja, rojo, burdeos, azul cian, azul ultramarino, no sé si he dicho amarillo, creo que sí, blanco y negro y también un verde esmeralda. No tenía más, o sea, yo hacía todas las mezclas con eso, pero empecé a darme cuenta según iba pasando el tiempo, iba mejorando, iba aprendiendo un poco de mis errores, de lo que hacía y demás, pues que necesitaba más colores porque había algunos que yo no conseguía hacer y empecé a comprarme más, como fue por ejemplo este de aquí, que es el morado, o los colores tierra, que también es este de aquí, porque los marrones también son un color complicado, entonces a mí me mereció la pena. Pero también os digo, yo lo que haría para vosotros si queréis empezar en el óleo es no compraros colores que podáis hacer mezclando, porque lo mismo vosotros mismos os vais dando cuenta que a la hora de pintar sí que os salen o os gusta el color que tenéis y no tenéis por qué gastaros más dinero. Yo os recomiendo, Celia Gallego os recomienda haceros esa paleta básica como la que me hacía yo y luego ya vais descubriendo poco a poco, porque de eso se trata la pintura, de ir descubriendo poco a poco qué te gusta, cómo te gusta y ya está. Lo siguiente que vamos a necesitar son pinceles, obviamente. Yo tengo todos estos pinceles aquí que he ido comprando con el tiempo, me han ido... Este le tengo hasta del revés. Me han ido regalando, he ido comprando porque me gustaban, etcétera, pero obviamente no necesitáis 50, o sea,
con 5 yo creo que lo hacéis todo. También va a depender de qué tipo de dibujos os gusten hacer, qué tipo de cuadros vais a querer hacer. Obviamente yo creo que si empezáis en una técnica no vais a querer probar de todo. Entonces yo os voy a decir mi opinión. Todo esto va a ser desde mi humilde y pequeña opinión. Y yo los que compraría sería muy importante, lo primero, una brocha. ¿Por qué una brocha? Bueno, yo tengo varios tipos de brocha. A ver. Tengo un montón. Yo tengo varios tipos de brochas, serían estos de aquí, ¿vale? Tengo, pues, en orden yo creo ascendente, serían una cosa así. En orden de tamaño. Sería una cosilla así. ¿Cuál os recomendaría? Pues os recomendaría la más grande posible. Una así yo creo que va bastante bien. Esta es de la marca de Rafael, por si queréis las referencias os las digo. Es el de la serie 50, el 1022. Yo esta todavía no la he probado, es súper suave. A mí es que me gustan mucho los pinceles suaves, pero vais a ver luego que hay pinceles mucho más, digamos, duros y que rasquen más, otros que sean muy suaves. A mí los que más me gustan son los suaves, o sea, para mí los suaves son lo mejor. ¿Y para qué vamos a necesitar una brocha? Si por ejemplo dices, es que yo no voy a hacer cuadros extremadamente grandes, lo mismo, yo quiero empezar por algo medio, pequeño, porque por ejemplo este de aquí es grande, digamos, el de las sirenas, pero lo mismo no queréis hacer uno tan grande. Claro, ¿qué pasa? Cuando empecéis a pintar un cuadro, en la primera capa se le da una capa de aguarrás, luego os voy a explicar qué es el aguarrás, cómo podéis usarlo y demás. Y esas capas se hacen a brocha, porque realmente no vas a necesitar... Es una capa, digamos, de imprimación, una capa para que absorba la pintura y vayamos viendo un poco los tonos medios. Y esto con una brocha se hace súper rápido y súper bien. Si vas con un pincel pequeño, lo mismo te tiras con la capa de aguarrás, 7 vidas. Entonces yo os recomiendo pues tener una brocha que además si luego vas a hacer un cuadro más grande, lo mismo pues te va a venir muy bien. Pero yo tendría una para empezar, no tendría las 5 que tengo yo. Con esta, que es la que os digo, o incluso una más pequeña, por ejemplo, de Milán, es el número 35, el 631, y sería esta de aquí, que tengo destrozadísima. Yo os recomendaría estas dos, también es súper suave, aunque la tenga súper manchada. ¿Qué más pinceles vamos a usar aparte pues de la brocha? Ya aquí va un poco a gusto de consumidor. A mí cuando empecé a dibujar pues me compré dos que eran rectos. Los rectos son estos de por aquí, a ver si lo encuentro, este. Los rectos son los que tienen este tipo de final, así rectito como veis. Y yo me compraría dos, uno un poco más grande y uno un poco más pequeño, porque realmente luego te vas a hacer mucho al pincel, luego vas a saber usarlo, pues si quieres usarlo entero, apoyarlo entero, si vas a querer apoyar solamente lo que es el filo y demás, pero yo os recomendaría tener uno más grande y uno más pequeño. Sería este de aquí y la marca, no sé si viene por aquí, sí, es de la marca Mir, la serie 401. Este sería para mí el grande y como uno más pequeño yo tendría uno como este, que también es de la marca Mir, si mal lo recuerdo. Bueno, este no os puedo decir ni de qué marca es porque tiene tantos años que se ha borrado completamente la referencia, pero para que veáis la diferencia de uno a otro sería más o menos esto. Ahí. ¿Vale? Yo tendría dos así y con esto tiraría para adelante. Luego tenemos los de lengua de gato, que básicamente son así, por ejemplo. Bueno, os voy a coger uno grande y uno pequeñito. Tendríamos los de lengua de gato, que son así, ¿vale? Si lo comparáis con los otros, tienen la punta redondeada, ¿vale? Y al igual que los otros, yo me compraría dos. Sería el que más o menos equivaldría al grande y el que más o menos equivaldría al pequeñito, como veis. Y con estos cuatro yo tiraría para adelante. Tendríamos ahora mismo 5 pinceles contando estos 4 y la brocha, y luego ya el último, que esto ya es recomendación mía, es el 4 pelos. El que es tan pequeño, de verdad, que es que poco más y tienes un pelo, literalmente. Yo tengo este, que este me lo compré en Polonia, no sé si aquí lo venderán, voy a ver la marca. La marca es Colibri, no sé, y se fabrica en Alemania, no sé realmente si aquí lo tienen, pero vamos, que 4 pelos lo tenéis de todas las marcas, colores, sabores y demás. De hecho, le tengo hasta sucio. Y sería pues, mirad, es que es
es minúsculo, o sea, a ver si consigo enfocar. Es que mirad, y si lo ponéis en comparación con los otros, os lo voy a poner en comparación con el grande, para que os hagáis una idea. Y con esto yo tiraría. Para las primeras veces, los primeros fallos, las primeras cosas, y luego ir probando y decir, oye, lo mismo necesito otro pincel, lo mismo necesito, por ejemplo, existen otro tipo de pinceles que son así, que sirven para hacer otro tipo de trazo. Luego tenemos pinceles más duros, aquí la cerda es muchísimo más dura. Es ir probando, yo os recomiendo los que son como más suaves, que cuando los tocas dices, ay, ¿sabes? Que da cosica, ¿no? Y luego poquito a poquito os iréis comprando, os irán regalando por cumpleaños, bautizos, comuniones, de todo. Y iréis teniendo bastantes más. O sea, yo es que algunos de estos, como por ejemplo este de aquí, es que es imposible saber de qué marca es. O sea, este tiene lo mismo 7 u 8 años. Ahora pasamos a los disolventes, porque como os decía antes hay que dar una capa agua arrasada y que los óleos se mezclan con disolvente para tener distintas texturas, distinta, digamos, pasta, ¿vale? Y bueno, hay un montón, está la esencia de trementina, la esencia de óleo, o sea, está la esencia de petróleo, hay de todo, o sea, hay mediums, hay de todo. Entonces para las primeras veces yo os diría que cogieseis aguarrás. Aguarrás vale para todo. Y aguarrás es que lo tenéis en casa, porque se utiliza para un montón de cosas. Yo lo que tengo es esto de aquí, que también me lo compré, creo, este bote no, pero creo que esto lo llevo teniendo desde que empecé a pintar, porque es que mirad qué grande es. Y es que se utiliza nada, una miseria. Esto es esencia de petróleo de la marca Mir. ¿Por qué es esencia de petróleo? Porque es completamente inodora. Y el aguarrás huele muchísimo y te colocas muchísimo al pintar. Entonces yo cuando empecé me dijeron, mejor cómprate esto, que esto no te daña las fosas nasales, no te coloca mientras pintas. Y a mí me ha venido muy bien, pero sí que es verdad que a veces, no sé, pues no he ido a por el bote y he cogido el aguarrás de casa, me ha valido, o sea, es que me ha servido perfectamente. Este vale, creo que valía 16 euros, sí, lo ponía en alguna parte, sí, este vale 16 euros más o menos, para que os hagáis una idea. La primera vez que compréis algo de óleos que os vais a gastar un pastizal, porque entre las pinturas, los pinceles, etcétera, 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 os vais a gastar muchísimo. Pero os van a aguantar, los pinceles os van a aguantar si los cuidáis bien, esto ya veis, o sea, es que yo creo que llevo con esto varios años y mirad lo que me queda, porque es que no se utiliza nada. Y los óleos se gastan más, pero a ver, es como todo, ¿no? Todo tiene su cosilla y en este caso pues se gastaste un poco bastante de dinero la primera vez. ¿Cómo se usa esto? Pues esto se puede poner tanto en un vaso como en recipientes que hay, que en algunos vienen en los maletines, pero vamos, básicamente es poner nada, una superficie así, o sea, yo no pondría más, y sirve tanto pues para limpiar los pinceles si es aguarrás, porque es disolvente y te vale perfecto. ¿Qué más? Para hacer la capa agua arrasada, que es lo más importante, que es la que da, pues la que va a cubrir todos los poros de los papeles o de los lienzos donde estáis pintando, que ahora hablaremos de lienzos. También para hacer distintas texturas, lo mismo no quieres que quede tan tupida una capa y lo mismo quieres que sea muchísimo más velada, pues también, o sea, vale para absolutamente todo. Luego está la esencia de trementina, los mediums y demás, pero eso, aparte yo no los uso, o sea, honestamente, tampoco sé cómo se usan realmente. Y a mí hasta ahora no me han hecho falta, pero lo mismo para distintas técnicas sí que sirve, pero a mí por ahora no me... La tengo por alguna parte, la esencia de trementina, pero no la he usado todavía. Así que yo os recomiendo directamente el disolvente que tenéis en casa para las primeras veces, o si no, pues este de Mir, que está genial, es relativamente barato y es un bote enorme. Y pasamos ahora a la parte de los lienzos, a los soportes donde voy a pintar con óleo. Hay millones de soportes, o sea, realmente puedes pintar a óleo en cualquier parte. Pero donde yo os diría que empezaseis, por ejemplo, serían los lienzos. Hay millones de tipos de lienzos. Hay, por ejemplo, lienzos planos, que sería pues como un papel, pero es una tabla encolada. Hay lienzos en 3 dimensiones, que sería, por ejemplo, esto, pero si veis, está con la base en madera. Y luego, pues hay también papeles para pintar a óleo, que básicamente es papel. Y que tienen distintas texturas, tienen distintos acabados, tienen distintas cosas y a cada cual le gusta de un modo. A mí donde más me gusta es en lienzos. Es distinto, no sé. Eso sí, los lienzos tardan más en secarse que el papel. No me digáis por qué, creo que sea por la composición, pero tarda más.
Normalmente suelen tardar unos 2, 3, 4, 5 días, pero también va a depender de cómo quieras hacer tu cuadro y cómo quieres utilizar los colores. Me explico. A veces tenemos que esperar a que seque una capa entera para quitar errores, para poder taparlos, o por ejemplo quieres que seque un pelín para luego con la siguiente capa poderlo entremezclar, digamos, ¿no? Y entonces va a depender mucho de cómo quieras tú pintar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho dejar una capa hecha y al día siguiente, que todavía está un poco húmeda, pero no tan húmeda como cuando la acababa de pintar, poner la siguiente y que se vayan entremezclando un poco los colores. A mí eso me gusta muchísimo hacerlo. Pero por ejemplo hay gente que hace una capa y va a la siguiente y ya ha secado y no hace falta, pues no quiere mezclarla, digamos. Yo soy más fan de hacerlo en lienzos, pero os diría que probaseis. Y dependiendo de qué calidad sea, pues por ejemplo en este caso los lienzos van a ser más rugosos, menos rugosos, y por ejemplo este es bastante rugoso, pero hay un montón que es que no son rugosos, son súper lisitos y se pinta muchísimo mejor. Pero por ejemplo dependiendo qué técnica quieras usar o cómo quieras los acabados, va a estar bien hacerlo con un lienzo un poco más rugoso o con algo que no sea tan rugoso. Yo ya os digo, a mí me gustan muchísimo los lienzos, pero hay lienzo, papel o incluso en una tabla de madera la lijas, pones una imprimación y ya en la imprimación puedes empezar a pintar a óleo. O sea que realmente con el óleo puedes pintar en cualquier parte. Y por último, pero no por ello menos importante, la paleta. Hay miles de tipos de paletas. Yo tengo una de metacrilato que me gusta un montón, esta la tengo destrozada, me tengo que comprar otra, pero es que la lié mucho en un cuadro porque pinté mucho con ella. Y me gustó tanto cómo quedó manchada que no la quise limpiar y se quedó tal que así. Realmente. Ay, me gusta mucho la luz que está entrando por este lado, pero me parece como un poco, no sé, como que la luz no es buena, pero me gusta que esté entrando de lado, no sé. Y bueno, pues eso, que tengo esta de metacrilato y me gustó tantísimo cómo quedó porque es transparente y está manchada y no sé, pues no la limpié, la dejé que se destrozase solita y quedó pues así. Pero es que no sé, me gusta un montonazo. ¿Qué tipos de paleta os recomiendo para empezar? Bueno, realmente yo lo que os recomiendo es que os compréis una paleta de verdad y no compréis las paletas que son de usar y tirar. Básicamente por una manera de reciclar y de no gastar tanto papel. La de metacrilato, que es esto, que es pues, transparente, a mí me gusta muchísimo, pero las hay de madera. Las hay de 1000 tipos. Hay gente que lo que pone es una capa de filo, una capa de papel albal, para que no se estropeen. Yo no lo hago, honestamente. Yo en esta pongo directamente la pintura, o en las que he tenido de madera, que también, bueno, esa que tenéis ahí detrás es también de madera, que la usé para pintar un cuadro en ella. Hay millones de tipos, pero vamos, que yo os recomendaría tanto la de madera, una pequeñita, como estas de metacrilato, que las venden online, sobre todo en la tienda de Tottenham, que os voy a dejar donde se pueden comprar estas cosas online. Si no tenéis tienda de Bellas Artes donde vivís, porque vivís en un pueblo, porque vivís en una ciudad que no tienen, pues whatever, yo os digo dónde he comprado algunas cosillas a veces. Y ya estaría todos los materiales, me acabo de clavar, sí, bueno. Y ya estarían todos los materiales que necesitamos para ponernos a pintar a óleo. Ahora, nos ponemos a pintar a óleo. Nos ponemos con esta primera capa aguarrasada. ¿Y qué pasa? Que cuando terminamos de pintar habrá que limpiar todo lo que hemos destrozado, porque los pinceles se va a secar la pintura y se nos pueden estropear, o incluso la paleta, etcétera. ¿Con qué lo vamos a limpiar? Pues hay un montón de maneras de limpiarlo, desde con agua y jabón, con el propio disolvente, etcétera. Pero el otro día mi madre me descubrió una cosa que cuando lo vi dije: me acabas de salvar la vida. Y es esto de aquí. A ver si lo veis bien. Esto sirve para limpiar los pinceles y a mí me ha recuperado todos los pinceles que tenía medio rotos y destrozados a punto de tirar a la basura. Esto es de la marca Codor y mi madre lo compró en una feria de manualidades. No sé si esto lo va a ver en tiendas de Bellas Artes. Lo que sí, en las tiendas de manualidades lo tienen sí o sí. En las tiendas que hacen pues decoración y restauración y tal. Por ejemplo, en Valladolid tenemos la tienda de Ocadido, pues ahí lo tienen que tener segurísimo. Y básicamente es pues como una esponja, no es una esponja, es un tapete de plástico duro, ¿vale? Pero es como si fuera un estropajo, pero duro, ¿vale? Veis que tiene todo esto de aquí y tú básicamente lo vas a tener que ir rascando el pincel con agua y jabón y se quita todo. O sea, de verdad, es magia. Cuando yo lo vi dije: me acabáis de salvar todos los pinceles. Así que os recomiendo muchísimo, pero vamos, encarecidamente, compraros esta maravilla
que de verdad os va a salvar los pinceles y os van a durar muchísimo. Otra recomendación que os hago es, cuando los hayáis limpiado con un jaboncito de jabón de lagarto, también pasarlo un poco, porque el jabón de lagarto lo deja súper suave y no los deja así un poco estropeados de haberle estado dando caña con esto, porque esto no hace más que... Es como si de repente en tu propio pelo te haces así, pues te lo vas a cargar y te lo puedes estropear un poco. Y lo que hace el jabón de lagarto es que te lo deja un poco más suave y como si, de verdad, como si estuviera de la primera vez que lo usas. Y eso sería para los pinceles, en serio, compraros esta maravilla. Para la paleta, ¿cómo podemos limpiar la paleta? Una cosa curiosa que tienen los óleos es que tú los vas a poner, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Ya veis que creo que se ve, ¿no? Que estaban aquí los colores base. Una cosa muy curiosa que tiene el óleo es que cuando se seca se crea una película que tú, si la abres, sigue habiendo óleo húmedo ahí dentro y lo puedes seguir usando. Entonces no os recomiendo que limpiéis toda la paleta cada vez que limpiáis, porque gastáis un montón de pintura, de verdad, la pintura no es precisamente barata. Entonces yo os recomiendo compraros esto. Estas espátulas también valen para hacer distintos efectos en el óleo, si queréis hacerlo de una manera u otra, si queréis que queden como capas en 3D con el óleo, esto también vale. Pero a la hora de utilizarlo para la paleta, básicamente metes un pelín la espátula en el montículo que ha quedado seco y dentro tienes la pintura que está ya directamente húmeda otra vez, así que no tenéis por qué limpiarlo siempre. Sí, eso sí, las mezclas que hagáis debajo limpiadlas, porque es que si no, mirad cómo se queda, es un desastre. No lo vais a hacer, porque yo tampoco lo hago, no lo hace nadie, nadie lo limpia. O sea, de verdad, lo de la limpieza al ser pintor, pues no se lleva mucho, pero bueno, si no queréis que se destrocen y gastaros un dineral cada 2×3, limpiazo, ¿no? ¿Y cómo lo limpiaría yo? ¿Con agua, jabón o con aguarrás? Porque el aguarrás, al ser un disolvente, lo disuelve perfectamente. Disolvente que disuelve. Pues disolvente que disuelve, realmente. Y ya está, pero yo no tocaría esto a no ser que ya os quede entre poco y nada y no podáis hacerlo. Entonces, en ese caso, yo lo que hago es con la propia espátula tirar y quitar el pequeño montículo que quedase de óleo. Y así sería como los limpio yo. Y con esto yo creo que acaba el vídeo de los primeros pasos a óleo. Este sería el caso de materiales y limpieza. En el próximo vídeo que haga de esta serie, que de hecho intentaré poner una lista de reproducción para estas cosas, pues os hablaré un poquito también de cómo empezar en un cuadro. Aunque tenéis varios speed paintings a óleo por el canal si queréis echar un vistazo. Pero os haré un vídeo un poco más largo, ¿vale? Hablándoos cómo lo hago yo. Espero que no se haga muy pesado. Y bueno, mejor dejadmelo en comentarios. Si queréis un vídeo de paso a paso cómo voy pintando capita a capita un óleo, pues lo iré haciendo. Y nada, espero que os haya gustado. Os dejo abajo pues los links donde suelo comprar yo estos materiales, donde podéis adquirirlos y demás. Y nos vemos la semana que viene con un vídeo que no estará el domingo, sino que intentaré que esté el lunes, porque es el vídeo de la exposición en Madrid. Así que como termina el propio domingo, intentaré tenerlo el lunes. Así que muchas gracias por ver mis vídeos, por estar aquí cada domingo y nos vemos la semana que viene con uno nuevo. ¡Adiós!